¿Qué tal a todos? Les traigo este video en el que podemos exponer una forma sencilla de estudiar la difusión de los vapores de diversas sustancias y estimar la difusividad de estas a partir de una expresión determinada de un balance de masa que es puesta en un volumen de control en el vapor. Primero que nada, hay que entender qué es la difusividad, y aquí es donde cito el concepto de difusividad. La difusión es un proceso físico irreversible, en el que partículas materiales se introducen en un medio que inicialmente estaba ausente, aumentando la entropía del sistema conjunto formado por las partículas difundidas o soluto y el medio donde se difunden o disuelven. Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley de Fick. La difusión únicamente puede darse en todas las especies dentro de una sola fase, y también puede darse dentro de una membrana permeable, el cual puede permitir el paso de partículas siempre a favor del gradiente de concentración, desde el lugar donde hay más concentración de esa especie a donde haya menos concentración. La difusión es un proceso que requiere energía de las mismas moléculas que van a ser transportadas a través de otra especie, en el seno más bien de la otra especie. Pero la difusión no solo depende de gradientes de concentración, sino también de un coeficiente, el cual también voy a citar su concepción en la siguiente diapositiva. En la física, el coeficiente de difusión es un valor que representa la facilidad con que cada soluto en particular se mueve en un disolvente determinado. Depende de factores como tamaño y forma del soluto, viscosidad del solvente, temperatura, de la naturaleza de la partícula que se difunde y del solvente donde difunde, siendo independiente de las concentraciones. En los gases la difusividad es más grande, en los líquidos es más pequeña y en los sólidos es extremadamente pequeña debido a la estructura molecular, como podemos ver en la siguiente ilustración. En la parte de la izquierda podemos ver la estructura de un sólido, en la parte central podemos ver la del líquido y en las dos partes de la derecha podemos ver la estructura de los gases. Sin embargo, nuestro problema no solo abarca difusión de vapores en este caso, sino que también va a haber una evaporación, que es una transferencia de interfase. Y entonces, ¿qué es una transferencia de interfase? Pues aquí lo voy a citar. En muchas operaciones básicas de separación de componentes lo que tiene realmente lugar es la transferencia de uno o varios de esos componentes de una fase a otra, a través de la superficie de separación entre las fases, que se denomina interfase. Ahora que entendimos los conceptos básicos de la transferencia de masa, podemos ver nuestro experimento que acabamos de realizar con materiales básicos de la casa. Veámoslo. El objetivo de este experimento es determinar las difusividades de tres sustancias diferentes, en cada caso de agua, agua oxigenada y alcohol etílico, de manera relativa, con el fin de llegar a los datos experimentales que nos permitan obtener valores verdaderos de la difusividad de estos, por medio de las ecuaciones, sin olvidar también la transferencia de masa de interfase líquido-vapor de cada una de ellas. Las condiciones de nuestro experimento son las siguientes: presión y temperatura constantes. El vapor se mueve en régimen pseudoestacionario. No hay absorción del aire hacia el líquido. Y suponemos que los vasos son cilindros perfectos. Únicamente es eso. Y tras haber hecho el balance de masa y resuelto la ecuación de continuidad, estas son las ecuaciones que describen el sistema. Comienza el experimento el día 1 a las 3:50 de la tarde, con 20 mililitros de cada sustancia. Ahora, como podrán ver, la muestra de etanol se ha evaporado más que la del agua y la de peróxido, debido a que el etanol posee una presión de vapor mucho más alta que la del agua, y a su vez el peróxido tiene una presión de vapor más baja que la del agua. Por eso la del peróxido tiene un nivel ligeramente más alto que el agua. Esto nos va a indicar qué tanto se está transfiriendo por la interfase, y a su vez también eso nos va a poder permitir sacar la difusividad de los vapores de etanol, de agua y de peróxido. Y tras haber realizado este experimento, nos fue posible observar de manera cualitativa los flujos
de las diferentes sustancias en estado líquido hacia el estado vapor a través de la interfase sólido-vapor, y de allí podremos estimar las difusividades de las especies en fase vapor a través del aire por medio del uso de la presión de vapor, la presión y temperatura que las supusimos constantes y el tiempo que tardaron en reducir su volumen. ¿Cómo medimos ese volumen? Utilizando una jeringa de aguja y eliminando la cantidad de aire posible después de haber tomado lectura del volumen, para que así fueran más cercanas a la realidad de las mediciones. Bien, ya con esto nos despedimos, y recuerden que la física es 1000 veces más importante que las matemáticas.